Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Y hoy, a 4 días de dos meses de los trágicos acontecimientos en Guerrero, pues sigue presente este tema en la agenda nacional e internacional incluso. Ha sido objeto de análisis de distintos ángulos y desde luego ha provocado, ha detonado una serie de movilizaciones de protesta en todo el país, incluso en el extranjero. Pero en esta ocasión yo quiero abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Me llamó mucho la atención que el 20 de noviembre pasado, Amnistía Internacional, en respuesta a una declaración que hizo el presidente de la República, Ernesto Peña Nieto, en el sentido de que había un proceso de desestabilización del país, sin decir quiénes ni en qué circunstancias. Amnistía Internacional le dice que es preocupante esa declaración, porque entonces no está entendiendo que lo que México está viviendo es una crisis humanitaria, y esta crisis humanitaria es en relación a una crisis en particular que tiene por eje la crisis de los derechos humanos. Y para abordar este tema, invité al licenciado, que es el presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, pues para abordar este tema. Yo le agradezco mucho que haya acudido a esta invitación, porque me parece que es un tema relevante. Y yo quisiera que nos explicara a nuestra audiencia, bueno, usted comparte el punto de vista de Amnistía, sí o no, y si, ¿qué es cuando hablan de crisis humanitaria? Específicamente a qué se están refiriendo, ¿verdad? Porque claro, me parece que es importante aclararlo, ¿no? Claro. Sí, mira, yo creo que hay algunos aspectos ahí importantes que requieren un cambio. Y yo lo englobaría dentro, para situarme en el contexto del discurso político que más se manejó incluso por los partidos, las famosas reformas estructurales. Si bien es cierto, la gran reforma estructural en materia de derechos humanos se realiza en México el 10 de junio del 2011, antes de lo que sería la energética, la de seguridad social, etcétera, ¿no? Pero el gran reto es que aterrice, es decir, que baje. No ha logrado bajar la reforma del 2011 al contexto de la practicidad, es decir, de la vigencia del derecho a la vivencia del derecho. Nomás para aclarar a nuestros televidentes, se está refiriendo a la reforma constitucional donde se establece como eje transversal de toda la actividad pública y social e institucional los derechos humanos, ¿no? Es la reforma al artículo 1 constitucional. Así es. Y iniciaría hablando, ¿y por qué hablar de esta reforma y de la obligación de que aterrice? El propio artículo 1 constitucional tiene en uno de sus párrafos lo que le llamaríamos el primer mandamiento hacia las autoridades. ¿Y qué dice este párrafo? Dice: todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, difundir, respetar y garantizar los derechos humanos. Está en el artículo 1 y es el primer mandamiento del artículo constitucional de la Constitución hacia las autoridades. Pero el gran reto que está ahorita es que baje, es decir, de esa vigencia del 10 de junio, a partir del 10 de junio del 2011, que aterrice y que empiece a sentirse en la vida diaria de las personas. ¿Cómo te podría señalar esto? Mira, así como los cambios macroeconómicos no son efectivos si la persona no lo siente en el bolsillo, en lo individual. Entonces, la reforma constitucional, si no lo percibe en su vida cotidiana, así es, no va a difícilmente causa impacto en lo individual. Entonces, el gran reto está ahí, bajar de esos derechos vigentes a derechos vivientes, es decir, a que la gente lo sienta en lo individual, en la esfera particular, se sienta. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que tenemos que asimilarlos
en varios contextos. Decíamos, es un mandamiento hacia la autoridad en primera instancia. ¿Y esto en qué se traduce? Primer aspecto, los planes estatales, municipales y federales deben de estar elaborados con perspectiva de derechos humanos. Sería el primer aspecto. El presidente Peña Nieto ya lo hizo. Acaba hace unos meses en Palacio Nacional, acaba de presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero necesitamos que este plan baje a los estados. ¿Sí? Sí, claro. En la reciente reunión de la CONAGO, ahora en Aguascalientes, hace aproximadamente 22 días, a petición que hizo el gobernador de Coahuila, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, logró sacar un acuerdo entre los gobernadores de que tenían que hacerse planes estatales de derechos humanos. Y son imprescindibles para que los presidentes municipales logren bajar también a los planes municipales. ¿Y en qué se traduce esto? En que el presupuesto tienes que elaborarlo con perspectiva de derechos humanos. Si no elaboras el presupuesto con perspectiva de derechos humanos, no va a aterrizar. Pues no sigue siendo, no va a aterrizar no va la a ser reforma viviente. constitucional. Va a no seguir va a ser siendo vigente, pero no viviente. Vigente, pero no viviente. Entonces, Amnistía Internacional, de alguna manera, al hablar de esta crisis humanitaria, está hablando de una necesidad de que estos derechos aterricen y sean vivientes, que se apliquen, que estén en las políticas públicas para que la gente vea y analice desde el punto de vista particular y sienta los derechos humanos. Y te voy a poner un ejemplo. Por excelencia, una de las demandas más sentidas siempre en derechos humanos es la justicia, en su procuración y en su administración de justicia. En la medida en que tú recuperes, fortalezcas la credibilidad en la procuración de justicia y en la administración, en esa medida la ciudadanía recupera la confianza en las instituciones. Fíjate qué amplitud tiene esto, es decir, claro, hablar de que la procuración y la administración juegan ese papel tan importante, porque es una de las áreas más sensibles de la persona, y en la medida en que la persona ve que se aplica la ley, que los juicios justos están a la vista, entonces en esa medida se empieza a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y a su vez vas a generar tú una inercia de recuperación de la confianza en las instituciones públicas en general. Pero tenemos un gran problema. ¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones, en procuración y administración de justicia? Tenemos un enemigo común a nivel nacional, el crimen organizado. El crimen organizado está obstruyendo, paralizando la acción de la autoridad en varios aspectos. Y voy al primero, la seguridad pública. Lo que se nos exhibe, el iceberg que se exhibe en Iguala, en Ayotzinapa, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos una conjunción, una complicidad de la autoridad municipal con grupos de poder, si tú quieres, del narcotráfico o grupos fácticos, pero al fin y al cabo grupos fácticos de poder que tienen prácticamente secuestrado, y no sabemos, algunos dicen, bueno, es que el presidente municipal de Iguala era el jefe en el municipio. Pues realmente hasta ahorita no sabemos si era el jefe o si realmente lo tenían secuestrado el grupo y estaba a los designios de ese grupo. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que atrás de esa desaparición de los jóvenes, sin entrar, claro, lo ideal es que estén con vida, pero por lo pronto, la desaparición, que es lo que tenemos objetivamente en este instante, ¿qué tenemos? Pues tenemos una conjunción, una participación de policías municipales con delincuentes trabajando de manera coordinada, y por lo pronto generan una acción delicadísima que pone al país en un contexto de exhibición internacional, que es la desaparición por lo pronto de 43 personas. Pero esta realidad de Iguala es una realidad en muchos municipios del país. Claro. Pues Cagle dice que más del 50% de los municipios. Muchos presidentes con los que he platicado de comisiones estatales de derechos humanos me han hecho este planteamiento. Y yo te puedo decir que algunos presidentes municipales, en el caso del estado de Chihuahua, me han planteado esta circunstancia de cómo sienten la presión de los grupos, de los pequeños grupos que en muchos municipios están ejerciendo presión hacia la propia corporación de la policía municipal y hacia la propia autoridad municipal de manera silenciosa para ganar espacios de poder dentro del propio municipio. Entonces, esta realidad de Iguala es una realidad
que tiene que evaluarse. Que eso es muy importante. No es un hecho aislado de Iguala. No. Es generalizado. La desaparición sí es aislada. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior apuntamos, digamos, la premisa, la base sobre la cual queremos abordar este delicadísimo tema que efectivamente, pues yo sí lo considero una situación de emergencia. De hecho, las crisis humanitarias tienen distintas fuentes. Puede ser ambientales, cuando hay un desastre, un huracán, una inundación, un tsunami, y pues se declara una crisis humanitaria o un brote de epidemia, ébola, etcétera, en África, pues también se decreta una situación de crisis humanitaria, se le considera, que en términos semánticos estrictos, pues está equivocado, ¿no? Porque humanitario es en el sentido del bien del ser humano, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero bueno, estamos hablando de una crisis humanitaria generada por una emergencia en términos, sobre todo, de uno de los factores que nos explicaba el licenciado en el segmento anterior. La presencia en la vida cotidiana del país de la violencia criminal, del narcotráfico, como un factor que ha afectado de manera sustantiva pues la seguridad pública, ha fomentado la impunidad y por tanto ha afectado la justicia. Y estos dos valores, seguridad y justicia, pues son elementos claves esenciales de la gobernabilidad, ¿verdad? Y de la estabilidad social. Claro. Si no hay seguridad y no hay justicia, no hay ni estabilidad social, ni hay gobernabilidad. Bueno, pero yo quiero irme un poquito más atrás y reconstruir un poco los hechos específicos de Iguala, porque creo que de ahí se derivan, no quién fue cómplice o no quién fue cómplice, sino qué omisión en materia de derechos humanos se cometieron, porque a mí me parece que esto es relevante, ¿verdad? Y yo empezaría por señalar esto. Señalaba usted en que el primer mandamiento del artículo 1 constitucional es la obligación del Estado de promover, propiciar, etc., pero fundamentalmente proteger los derechos humanos. Y ahí se sabía y se tenía información, desde mayo al menos de este año, de que ahí había una situación irregular, que allá se habían producido homicidios, asesinatos, incluso de un síndico de ahí del propio ayuntamiento, que le fue imputado al propio alcalde, y se sabía pues que de la noche a la mañana, de ser una persona que tenía un negocio, pequeño negocio de venta de sombreros, guaraches, de cosas de estas, de la noche a la mañana se convierte en un gran potentado, un gran empresario, que era un centro comercial el más famoso de Iguala, joyerías, etcétera. Bueno, ahí yo considero, primero, si hay una omisión evidente, y cuando hablo Estado no me refiero al gobierno de la República o al gobierno del Estado, no, Estado, lo que es el concepto, ¿verdad?, del Estado, en cuanto a esa situación. Ya había antecedentes. Segundo, que me parece también que es muy, muy, muy importante, la participación de cuerpos policiales, y usted lo sabe que perfectamente, que
la Corte Penal Internacional es uno de los figuras que toma en cuenta para tipificar ese tipo de delitos. Dice, independientemente del rango que tengan, la colusión de una autoridad con un grupo criminal, político, lo que sea, ya constituye también una responsabilidad de Estado. Ese es el otro elemento fundamental que entonces, y tercer elemento, el de la desaparición de estos, porque son puestos en manos, al menos las versiones que existen de los propios autores y de las investigaciones periodísticas que se han realizado y de la propia PGR, de que los policías de Iguala fueron y se los dieron a los policías de Cocula y estos a su vez al grupo criminal, que fue el que no sabe qué se hizo con ellos. Bueno, ahí hay otra situación totalmente. Se da orden cuando se está pidiendo la licencia del alcalde inmiscuido, el de Iguala, que está solicitando su licencia. El secretario de Gobernación lo declara públicamente, que le pidió al gobernador, al entonces todavía gobernador Miguel Ángel Aguirre, que cuidara que no se fuera a escapar. Sin embargo, se va impunemente con tu jefe de policía y esposa, etcétera. Bueno, otra omisión. Claro. Me sorprende que hasta estos momentos estén revisando los camiones donde iban los muchachos, donde los balearon en 4 enfrentamientos previos. Me sorprende que estando ahí en la zona militar no se haya enterado de nada. Me sorprende que digan que los quemaron en un basurero en Cocula, y una reportera, que por cierto es de Chihuahua, Marcela Turati, hace una investigación y comprueba con registro del Servicio Meteorológico y testimonio que ese día cayó un aguacero enorme y por lo tanto la pira esa que dicen donde los queman, pues no era factible, ya en términos simple y sencillamente naturales. Bueno, ¿a qué voy con todo este relato? Me refiero, yo sé que usted lo conoce, pero lo comparto con nuestra audiencia, para decir esto. Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han calificado esto como un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Conjuntando esto. Incluso lo señalan crimen de Estado, pues, en términos de estas omisiones, pero también de lesa humanidad porque se conjuga el asesinato, se conjuga la desaparición forzada, se conjuga la colusión, esa de lo que usted hablaba, de cuerpos policíacos, grupos criminales, y el no respeto al debido proceso. O sea, son muchos factores. Sí, mira, indudablemente ahí, primero, falla la seguridad pública preventiva, debido, y con justa razón, con esa colusión entre policías municipales y delincuentes. ¿Cuál seguridad pública? O sea, no hay seguridad sí, pues pública, no. para empezar. Ahí sí. está la primer falla, ¿no? Ajá. La primer falla. Pero no nomás omisiones en cuanto al deber de vigilancia, sino a acciones específicas como es la privación de la libertad primero y luego la entrega a ese grupo. Pero esto no para ahí ya tendríamos en primera instancia los elementos para hablar de una desaparición forzada, porque están actuando autoridades, ¿sí?, órganos del Estado, al margen de la ley, al margen de la ley, para privar de manera forzada, ¿sí?, a personas de la libertad. Pero luego en siguiente está la desaparición, pero luego lo otro evaluable y criticable es la tardanza en la reacción del aparato de procuración de justicia. Y aquí en primera instancia estamos hablando ya de la participación omisiva, por omisión, de la autoridad estatal de Guerrero, que no reacciona oportunamente, ¿sí?, en la búsqueda, en la localización, en la investigación. Transcurre todavía más tiempo y tarda en reaccionar la Federación, ¿sí?, a través de los órganos de procuración de justicia de la PGR en la investigación. Sí, la Federación tarda también en sumarse, en integrarse a esta búsqueda, a esta investigación. Entonces tenemos una cadena, ¿sí?, unos grupos de autoridad que participan vía acción y otros grupos de autoridad que participan vía omisión. Entonces, estos elementos, indudablemente desde un contexto del ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, pues te lleva a hablar ya de lesa
de lesa humanidad, ¿no? Pero en términos de derechos humanos tenemos dos omisiones graves. Falla el cuerpo de seguridad pública, falla el derecho a la protección de bienes y personas, y luego falla la procuración de justicia. Que decíamos, son los dos, por eso ahorita insistía yo tanto, Sí. son los dos elementos centrales más sensibles con los que tú puedes evaluar la eficacia de las instituciones. Cuando fallan estos dos, difícilmente se genera un desánimo y difícilmente son los que llevan una enorme carga de responsabilidad para mantener la credibilidad en todas las instituciones. Entonces, ahí tenemos dos aspectos que fallan. Pero decíamos, la lectura de Iguala es una lectura que nos tiene que llevar a analizar qué hay que hacer para prevenir en el resto del país. Esto que sucede en Iguala puede suceder en cualquier municipio. En el propio estado de Chihuahua claro, hay casos de muy desapariciones delicados, de personas claro. donde se señala que son detenidos por algún elemento policíaco y luego entregados, ¿sí?, a la delincuencia organizada. Nomás que ahí estamos hablando de desaparición de uno, o de dos, o de tres, no esta magnitud, pero el patrón de comportamiento Es el mismo. es el mismo. Y Entonces, en Nuevo León, en Tamaulipas. entonces Iguala nos Michoacán. tiene que llevar a una reflexión desde el ámbito nacional de qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que vamos a hacer en primer lugar para poder rescatar a muchos presidentes municipales que están recibiendo presión, que están siendo prácticamente secuestrados y que con los elementos policíacos que tienen en su municipio no se van a enfrentar a uno, a dos o a tres grupos de poder fácticos en ese municipio. Entonces, tenemos que evaluar qué va a hacer. ¿Van a seguir permaneciendo las policías municipales? ¿Vamos a entrar en un proceso de saneamiento? ¿Vamos a tener que hablar entonces de una policía estatal exclusivamente y prescindir de las policías municipales con todo lo que nos arrastra en el debate de la independencia de los municipios, de la autonomía municipal y demás? 115 O sea, constitucional. ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí hay un gran debate. ¿Qué vamos a hacer ahí en ese contexto? Pero antes de ir a los indicadores procesales, como les llaman ahora, nos quedamos todavía otro rato con los estructurales, porque creo que todavía tenemos que hacer ese diagnóstico estructural. Regresamos en un momento. London Café, un lugar para disfrutar. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. El déficit
y lo llamo déficit porque cuando una demanda social o una necesidad pública no se atiende debidamente por el Estado, pues entonces hay un déficit de gobernabilidad, porque eso es justamente la gobernabilidad. Entonces, hay un déficit de gobernabilidad en seguridad, hay un déficit de gobernabilidad en justicia. Pero junto a esto, que pudiera ser de alguna manera explicable por el fenómeno del auge del narcotráfico, de la violencia criminal, se dan otros fenómenos todavía más inquietantes y más preocupantes, porque lo de Iguala puso descubierto no solo la atrocidad, las atrocidades en que incurren estos grupos criminales, porque bueno, buscando a los muchachos se encontraron 12 fosas más, ¿verdad? Pues ya quiere decir entonces que esto no es un hecho aislado, que esto es un hecho recurrente. Y ahora incluso que viene un grupo de expertos forenses de Inglaterra a apoyar en la búsqueda y a localizarla, a ver si identifican quiénes son esos cuerpos, pues se han empezado a sumar más y más gentes. La misma Procuraduría General de la República, bueno, Gobernación, reconoce, tiene el dato, el registro estadístico, de que hay 22,000 desaparecidos. Bueno, más todos estos que no están registrados. Entonces, pues sí estamos hablando de una crisis humanitaria terrible, de una emergencia muy, muy delicada, muy grave, que yo creo que va más allá por eso les decía, vamos a quedarnos todavía en lo estructural, porque sí, va a haber que limpiar los cuerpos policíacos y todas esas cosas, pero eso es procedimental, eso es cómo hacer cosas, pero a mí lo que me preocupa es que no se asume que esta situación que se está viviendo afecta no al gobierno de Peña Nieto, o al gobierno de Guerrero, o al gobierno al rumbo del país, porque ya lo estamos viviendo en el escenario internacional. O sea, la imagen de México, el Moment México, ya es otra cosa. Estamos en una situación donde los ojos del mundo están puestos en nosotros, pero no por las reformas estructurales o por los avances por la reforma de derechos humanos o el nuevo sistema de justicia penal, no, por la situación. Y lo más preocupante es que esto ha puesto al descubierto otro que yo lo pongo como un indicador estructural, lo que Denise Dresser y Buscaglia definieron como pacto de impunidad. Yo creo que eso es todavía más delicado que las deficiencias o omisiones de las policías, ¿verdad? Porque ya no está hablando de una colusión circunstancial en el ámbito municipal, sino está hablando de algo no escrito, pero que se deja crecer, que se ha tolerado, que se ha propiciado, y no en términos de tú haces esto, otro, yo te protejo, sino por la falta de aplicación de este precepto constitucional de respeto a la vida, de respeto a la integridad, de los derechos humanos de las personas, pues que se dejan de lado. Entonces, yo sí creo que mientras no se resolvamos este problema, esta crisis de derechos humanos, no vamos a resolver el problema ni de seguridad, ni de justicia, ni de gobernabilidad. ¿Cuál es su punto de vista? Ahí, como bien lo señalas, está el tema de la seguridad pública, está el tema de procuración, está el tema de administración de justicia, y bueno, y en esa búsqueda de los 43 resulta que aparecen fosas. Y entre más buscan, más fosas aparecen. Y nos lleva a otro gran tema pendiente, que es el tema de los desaparecidos. En la época del presidente Calderón, las estadísticas de los medios de comunicación, pues, generalmente eran personas asesinadas. O sea, incluso muchos medios ya tienen un cintillo. Sí, llevan asesinados el día de hoy, tantos. Asesinados del sexenio, tanto. Y nos olvidamos de la otra estadística. Una estadística silenciosa, una estadística que no genera el escándalo del ejecutado, del asesinado en la vía pública, y que es aquel que es privado de la libertad, asesinado de manera furtiva y sepultado en una fosa clandestina. Ahí está el otro gran tema pendiente, que son los desaparecidos. ¿Y qué sucedió? Bueno, que también la legislación, y en esto voy también a la crisis en materia de derechos humanos,
nos tomó de sorpresa. La legislación federal que tenemos sobre desaparición de personas es muy deficiente. Es muy deficiente. Es más, no se contempla la desaparición forzada, Así ¿verdad? es. Porque la desaparición forzada durante mucho tiempo, si bien el tema de la desaparición forzada no se acuña en los gobiernos locales, es una acuñación internacional. Y desde el punto de vista básicamente de la desaparición de los presos políticos, de opositores políticos. Ahí es donde se acuña y ahí se centró durante mucho tiempo la desaparición forzada exclusivamente. Pero nos toma por sorpresa en la legislación mexicana el tema de cuando un opositor a otro grupo de la delincuencia organizada, un policía o un ciudadano que de manera ferviente se opone o denuncia a grupos de la delincuencia, y estos toman de pronto la decisión de desaparecerlo para no escandalizar o, como le llaman, calentar la plaza. Entonces es más fácil desaparecer. Entonces nos toma por sorpresa este tipo de desaparición que siempre había sido ligada más a la desaparición del enemigo político o religioso y no del ciudadano enemigo de la impunidad. Así es, exactamente. Y que la denuncia. Nos toma por sorpresa eso. Entonces, ¿qué tenemos por consecuencia? Una legislación muy deficiente. Así como no tenemos legislación de trata de personas, así nos toma por sorpresa la ausencia de una legislación sobre desaparición de personas. En los propios cuerpos de procuración de justicia nos encontramos con que de pronto no tenemos aparato de actividad forense, laboratorios de genética forense para poder identificar cuerpos, si esta persona es esta o quién es esta otra persona. Nos tomó también de sorpresa eso. Chihuahua avanzó de alguna manera importante, es de los estados que en primer término tiene 2 laboratorios de genética forense, por el tema de los homicidios de mujeres, la necesidad de identificar, la necesidad nos llevó a eso, pero nos tomó de sorpresa el tema de la investigación de desaparición de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces la presión hacia los cuerpos de procuración de justicia se centra en ¿cuál? En aquella nota que sale en el medio de comunicación de una persona asesinada en la vía pública y que al día siguiente los medios están dando seguimiento a esa nota, y bueno, y el desaparecido dice, bueno, a lo mejor se trasladó a otra parte, ya aparecerá, vamos a ver o el cuerpo, y luego investigamos. Entonces, esa acción hacia exclusivamente el homicidio y dejar pendiente la desaparición, también los delincuentes se dieron cuenta que era estratégico, que muchas veces era más estratégico desaparecer que asesinar en la vía pública, ¿no? Porque el asesinato calientas el lugar, la zona, la plaza, y en la desaparición es una actividad silenciosa que genera menos reacción social de manera inmediata. ¿Y a qué te lleva esto? Pues que en este contexto, ¿qué vamos a encontrar? Pues fíjate, vamos a encontrar que muchos municipios, de aquellos donde los presidentes municipales presumían que eran municipios tranquilos, porque traían índices muy bajos de homicidios, pues resulta que esos municipios traen índices altos de desaparición de personas. Ese es otro gran tema, los desaparecidos. Ese es un señalamiento muy importante, porque, y aguas con esto, este concepto de la seguridad o no seguridad es mucho de percepción pública. Claro. Es básicamente percepción pública. Y si no es visible el fenómeno, entonces nosotros damos por sentado, en términos de percepción pública, que no existe. Y esto es una falsedad. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
nos quedamos en cómo, en este contexto tan terrible que estamos viviendo, la desaparición forzada es, incluso, nos decía el licenciado, puede ser hasta una estrategia utilizada por el crimen para no hacer visible su actividad, para que pase inadvertido y en esa medida pues no genere impacto social. En Iguala salió a la luz pública, se hizo público, indignó, porque realmente indignó al país y al mundo lo ocurrido ahí, porque en verdad es un acto de barbarie, es una atrocidad terrible lo que ahí ocurrió, pero estamos explorando que esto no es un hecho aislado, se ha venido dando en el marco de este proceso de apoderamiento, que ese es otro fenómeno que violenta mucho el Estado de Derecho, territorial, de grupos criminales, que Buscaglia decía de los 2.476 o 72 municipios que son, más del 50% están en manos de narcos, no porque los presidentes municipales los hayan cedido o no, sino simplemente porque unos no tienen nomás que un policía, o tienen dos, con una pistolita ya de la época de la revolución, porque están incomunicados, porque no hay actividad productiva distinta que no sea la siembra de los enervantes. En fin, hay una serie de factores que hacen, pero entonces esto nos habla de una debilidad institucional terrible, porque si se cede el espacio, incluso territorial, como en el caso de los municipios, que es la célula, se supone, de la República, ¿verdad?, la instancia primera de gobierno, pues entonces evidentemente el ciudadano va a considerar que todo el Estado está inmiscuido, claro, que es un narcoestado, para decirlo así, porque él convive con el presidente, con el policía, y si ellos están metidos, pues todos están metidos, ¿no? Este es un gran, pero quiero abordar otro tema porque ya nos quedan 12 minutitos. Junto a la pérdida de credibilidad de la justicia, de los órganos de procuración de justicia, de los tribunales de justicia, porque la impunidad también demerita claro, todo el sistema de administración de justicia, ¿no? Eso de que el 90%, 7% de los delitos no se denuncian y el 3% que se denuncian, solo un margen muy reducido llega a juicio y a condena, pues habla de que estamos hechos garras en esa situación. Pero también los organismos de derechos humanos han perdido credibilidad. Y de claro, manera profunda. A mí me llama mucho la atención, incluso por eso al ex presidente de la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos, a Plasencia, le costó el no reelegirse, porque pudo haberlo hecho. Claro. Y sin embargo, su omisión, su desatención, yo lo digo así, es responsabilidad mía, no lo hice él, el desvirtuamiento que hizo de su función al perder autonomía, al no defender la autonomía del organismo, al plegarse al poder, para decirlo así, desacreditó enormemente eso. El nuevo Luis Raúl González se llama, ¿verdad? Vi la entrevista que le hicieron y dice, primer condición para resolver esto es que recuperemos otra vez la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su visión? Usted va para 2 periodos. Si hay esa dependencia, sí se le resta autonomía, porque no se puede aterrizar, no se puede operar, no se puede llevar a cabo lo que la ley establece, pues si no los dejan a ustedes, que ustedes son una de las claro, correas institucionales, ¿verdad?, para hacer ese trabajo. Claro. Entonces, mira, hay algo importante ahí. Definitivamente no podría escapar los organismos de derechos humanos en ese debilitamiento y en esa pérdida de credibilidad, en este proceso de deterioro, de debilidad de la seguridad pública y de la procuración de justicia. Es decir, en el momento en que se debilita la función de protectora de bienes y personas y de derechos, es decir, la seguridad pública, y que se debilita también el aparato de procuración de justicia, difícilmente puedes mantener fortalecido el de derechos humanos. ¿Por qué? Porque esos mismos delincuentes y grupos que han roído los cimientos
de las instituciones de seguridad y de procuración, pues claro que se irían inmediatamente encima contra la otra institución que la única arma que tiene es el derecho. Y resulta que esa institución no tiene quien la proteja, porque esa institución también requiere de la fuerza y de la ley para recibir esa tener protección. dientes, como Así dicen. es. Entonces, ese debilitamiento va carcomiendo toda la estructura de las instituciones, y desde luego también te va a llevar a que pues te lleva al debilitamiento del trabajo en materia de defensa de derechos humanos. Por eso no es de extrañar pues que en esta andanada se viene también un conjunto importante de desaparecidos, de asesinados y de defensores de derechos humanos amenazados. Pues claro, con justa razón, ese poder fáctico también se va contra el área de derechos humanos. Y otro actor importante de denuncia también, que es el periodismo, no escapa tampoco, a pesar de que no es institución pública, pero hasta allá va el poder fáctico y amenaza, desaparece, asesina a periodistas. Entonces, la estadística, por eso no es de extrañar que en México, diga, bueno, hay un número alto de México, México es de los países que tiene más periodistas amenazados o asesinados. Claro, porque ese debilitamiento alcanza a defensores y alcanza a periodistas también. Entonces, tenemos que regresar y decidir qué cambios se van a tener que hacer para fortalecer nuevamente la célula mínima de representación de poder público, sí, que es el municipio, ¿sí? ¿Cómo fortalecer el ámbito de la seguridad pública para empezar otra vez a recuperar los espacios que tienen ganados los grupos de la delincuencia organizada? Hace poco un presidente municipal me decía, oiga, pues sabe que estoy muy triste porque una de las fuentes de este municipio era el carril de carreras de caballos y ya me lo quitaron estas gentes. Entonces, o sea, fíjate cómo van ganando espacio, ya tenían contra la pared a los 4 o 5 policías y luego ahora se fueron por una fuente de ingresos, ¿verdad? Y se pueden ir contra otras fuentes de ingresos, pues si el objetivo del poder es acumular también el económico. Entonces, ese va a ser el gran reto y la gran discusión, es decir, ¿qué hacer? Porque aquí no va a ser suficiente, va a decir que el presidente de la Comisión Nacional diga, ahora sí, yo no me voy a dejar y voy a decir, sí, pero si no se va concomitantemente a una reestructuración formal de cuerpos policíacos municipales, de las instancias de procuración de justicia, la ciudadanía no va a recuperar confianza. Y cuando no recupera confianza, la ciudadanía no participa en la labor de la denuncia. No denuncia simplemente. Por ejemplo, las fosas que encontraron en la búsqueda de los 43 que aparecieron las fosas, muchos lugareños no sabían de esas fosas. Claro que sabían, pero no lo hacían por miedo. Claro. Unos y otros porque participaban, formaban parte, y otros, yo te aseguro que reflexionan y dijeron, bueno, ¿a qué le tiramos? Pues si la policía está junto con ellos, ¿a quién le voy a ir a denunciar? ¿No? Me mata. Entonces, yo voy a ir de por medio. Entonces, es un gran tema, es decir, Iguala no es más que una punta del iceberg de una realidad de muchos municipios, en muchos estados que tenemos en Michoacán. Pues en Michoacán también, ¿qué encontramos? Pues una colusión de servidores públicos municipales y estatales con los grupos, fue lo mismo. De poder. Vamos a una pausa y regresamos al segmento final. De una vez lo planteo con qué es lo que hay que hacer para pues salir de esta crisis humanitaria, para dar respuesta a esta emergencia nacional que yo insisto nos afecta a todos como país, pone en riesgo no un gobierno, no una reforma, sino la nación misma, ¿no? Y en ese aspecto me parece que es importante reflexionar hacia dónde podemos transitar para dar respuesta, cada quien en su ámbito, a esta crisis humanitaria. London Café, un lugar para disfrutar. Toda crisis, siempre lo he dicho, representa
también una oportunidad de crecimiento, de resolver los problemas, las deficiencias estructurales que se tienen. Pues hay crisis familiares que se resuelven positivamente en las empresas, y yo creo que en el gobierno y en el país lo podemos hacer, ¿verdad? Si lo pensamos y buscamos soluciones más que culpables, porque esto es demasiado complejo como para señalar en particular un culpable, porque finalmente tendríamos que llegar a la conclusión que de alguna manera culpables somos todos, ¿no? Porque el déficit de gobernabilidad también es un déficit de ciudadanía, los ciudadanos también nos hemos alejado de alguna manera de eso, nos hemos replegado a nuestra batalla diaria, y no queremos ver lo que está ocurriendo alrededor, aunque sepamos muchas cosas. Bueno, mi pregunta es, yo creo que, y lo digo abiertamente y sanamente, el presidente se equivoca, el presidente de la República, cuando dice que las manifestaciones, las expresiones pues en su contra, de su gobierno, forman parte de una campaña o de una conspiración de desestabilización. Ya vimos los verdaderos factores que se están desestabilizando al país. En todo caso, esas son derivaciones, expresiones, consecuencias, pero no es lo que está desestabilizando. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se planteó ahorita. En la medida en que se atiendan esos factores que han desestabilizado al país, lo han puesto en una situación de violencia, de crisis de derechos humanos, de crisis de seguridad, de gobernabilidad, etcétera, pues vamos a ir resolviendo el problema. Pero esto demanda dos cosas: uno, voluntad política para hacerla, y dos, participación social. Así es. Yo creo que esos son los dos factores. ¿Cómo puede contribuir las comisiones de derechos humanos para articular, vamos a decirlo así, vertebrar en los dos ámbitos, en el institucional y en el social, estos carriles, estos ejes, para ir recomponiendo, pues esto, por ejemplo, el debate, ¿qué se va a hacer con los cuerpos policíacos? Es increíble. México es el tercer país en el mundo con más policías en el mundo, después de, creo que es Estados Unidos y la India, y luego sigue México, ¿no? Tenemos 560 y tantos mil policías en el país, de los cuales la inmensa mayoría, el 80%, son municipales, y bueno, pero pues están al servicio por razones X, por amenaza, por ambición, por necesidad, por lo que sea, están al servicio de los malos, ¿no? Para decirlo así. Entonces, esto es un problema pues nacional, de seguridad nacional. Así es. Así ¿Qué, es. me decía que se impulsó la idea de crear los programas derivados del programa nacional, los programas estatales y municipales de derechos humanos? Ahí habría que contemplar esos ejes, ¿no? Sí, claro, mira, indudablemente yo creo que desde la perspectiva de los derechos humanos es imprescindible un programa de gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, una evaluación al ojo del grupo vulnerable, al ojo de la discriminación, al ojo de la igualdad de oportunidades, al ojo de la seguridad pública, de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, como los tres ejes más sensibles del ámbito social. De la violencia de los niños, de las niñas, claro, de las mujeres. De la violencia escolar, familiar, etcétera, ¿no? Que te permita, ¿por qué bajo la perspectiva de los derechos humanos? Porque eso te va a permitir un programa sensible, un programa con especificidad por materia. Ahora, esa sería una parte para establecer un diagnóstico. Es decir, a ver, en este municipio traemos estas debilidades, tenemos estas fortalezas, traemos estos aspectos que hay que fortalecer en materia de derechos humanos, pero otro gran tema es el tema de la corrupción. Ese es otro gran tema, es decir, tenemos que buscar esquemas en los que vayamos logrando un saneamiento, porque esta solución no va a ser de manera inmediata, es mediata, es un proceso. Entonces, en México, así como tenemos un rezago enorme en el tema de igualdad y en el tema del combate a la discriminación y en el tema del combate a la violencia en sus diferentes vertientes, sí, claro, pues no solo la violencia criminal, claro, hacia menores, al contexto familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, traemos un rezago histórico de combate a la violencia.
Entonces también traemos un rezago histórico de combate a la corrupción. La propia legislación, el caso específico del estado de Chihuahua, la ley de responsabilidad de servidores públicos tiene años que no la tocamos. Entonces, tenemos que ver qué esquemas vamos a diseñar para fortalecer las instituciones. Ponía ahí un ejemplo recientemente, fíjate, si hacemos un listado de los principales cabecillas de la delincuencia organizada del 2008 a la fecha, uno de los comunes denominadores que vamos a encontrar es que la mayoría de ellos fueron policías. Así es. Y entonces, ¿esto a qué te lleva? Que necesitamos fortalecer la estructura policíaca, blindarla, para que no la coopte o no la presione la delincuencia organizada. ¿Y esto en qué implica? Esto va precisamente en un programa ambicioso, amplio, de combate a la corrupción. De este programa del que hablaba incluso el presidente Peña Nieto, pero que por alguna forma se ha visto por ahí detenida esa famosa fiscalía de combate a la corrupción, pero un esquema de corrupción. Pero más que la fiscalía es la Comisión Nacional Anticorrupción. Así es, la comisión, una comisión, no la fiscalía. No, la fiscalía ahí está, esa ya está, la Comisión Nacional. Ajá. Pero fíjate, un concepto de corrupción no desde lo político, porque generalmente cuando se habla de corrupción lo habla el contrincante político para denostar al contrario. Claro, sí. Pero no estoy hablando de eso, no de una politización de la corrupción, no. Estoy hablando de la corrupción como un elemento de disfuncionalidad de las instituciones. Eso es muy importante. Es decir, del combate que deja de funcionar en la institución, que se traduce precisamente en un acto de ilicitud y abres el espacio para que grupos fácticos, grupos de poder ajenos a la propia actividad pública y de la ley se apropian de las instituciones para desde ahí delinquir. Entonces, un combate a la corrupción desde un contexto de la disfuncionalidad de las instituciones. ¿Cómo fortalecer a las instituciones? A todas las instituciones, pero desde luego hay que empezar con 4 áreas específicas. La institución o las instituciones del ámbito de la seguridad pública, la institución del ámbito de la procuración y de la administración de justicia. Creo que en el caso de Chihuahua hemos dado un gran paso con estos esquemas de la oralidad en el ámbito de la administración de justicia. Mal que bien el nuevo sistema penal ha hecho un cambio importante en el ámbito de la procuración, pero tenemos que hacer todavía ajustes. Pero tenemos que hacer ajustes. Disfuncional todavía. Por eso estoy hablando. Cifras, ¿verdad? Por eso estoy hablando. Por eso estoy hablando. Tenemos que hacer ajustes. No podemos hablar que está funcionando perfectamente mientras no abatamos los porcentajes de impunidad. Por eso estoy hablando de que tenemos que hacer ajustes. Porque un sistema penal puede tener muchas virtudes o muchos defectos, pero creo que hay 2 virtudes que son imprescindibles en un sistema penal, que es que abata la impunidad, pero también que abata la tortura. Claro. Porque hay sistemas penales muy efectivos para abatir la impunidad a costos altísimos de la tortura, ¿no? Ahí tenemos sistemas de los países árabes y demás, ¿no? Pues sí. Entonces, necesitamos un sistema que vaya equilibrando este contexto. Entonces, por eso hablo de que se tiene que afinar y tenemos que pensar qué vamos a hacer para rescatar los cuerpos policíacos municipales, porque están presionados, algunos están coludidos, otros están trabajando en sincronía con pequeños grupos delincuenciales que actúan dentro del propio radio de la actividad municipal. Claro. Y que mientras la ciudadanía que en un municipio pequeño todo el mundo sabe qué hace y quién es quién. Se conocen. Y entonces, mientras la ciudadanía en ese municipio ve que hay una colusión, no va a tener confianza ni en la institución municipal, ni en la institución estatal, ni en la institución federal. No va a denunciar, no va a participar en actividades de interés social. Entonces, vamos a tener que debatir qué vamos a hacer para fortalecer y rescatar esas corporaciones, porque el caso de Iguala no es más que una llamada de atención. Pues nos puso a todos a temblar. El tiempo es tirano, yo nomás quiero cerrar con lo que él dijo, y me parece que es clave. Para hacer esta reestructuración y combatir la corrupción como disfuncionalidad, tenemos que asumir 3 factores: transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Y social, Claro. Porque si no se hace esto, entonces todo va a seguir siendo vigente, pero no viviente.
Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.